Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejoves y el día de hoy vamos a conocer a dos jóvenes comprometidos con nuestras lenguas originarias. Uno de ellos es Eder Villanueva, que es traductor y futuro antropólogo y actualmente está en la conducción de Ñujanchik. Bienvenido, ¿cómo estás, Eder? Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar en esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar sobre el tema del quechua, que me parece apasionante. Tú naces en Ayacucho. Sí, yo soy originario de Ayacucho, la provincia de Huamanga, del distrito de Socos, un anexo pequeño que es el pueblo de Maucallacta. He crecido la parte de mi niñez principalmente en esa región y posteriormente mi familia migra acá a Lima, donde llevo la mayor parte de mi vida, digamos. O sea, tú naces hablando quechua. Sí, es mi lengua materna. Tu lengua materna. ¿Y aprendes el castellano o el español en el colegio? En realidad, cada quien tiene una historia particular. La mía es complicada. Mis padres siempre viajaban de Huamanga hacia Lima. Yo tenía mucha dificultad cuando era niño para hablar el castellano. Posteriormente estaba unos años aquí en Lima y tenía dificultad para hablar el quechua, entonces ha sido una situación particular. Claro, porque era necesario en tu comunidad estar tranquilo porque entre ustedes hablan en quechua, pero al momento de la educación, cuando vienes a Lima para secundaria y ves el choque que la gente no habla quechua, normal, en esa época, de repente. Sí, bueno, había ciertas dificultades, pero en la niñez poco a poco lo vi resolviendo. Yo creería que tuve mayor dificultad unos años que estuve en Lima, aquí más pequeño, en hablar quechua en mi comunidad. La práctica, digamos que no me ayudó mucho, ¿no? Lo fui perdiendo. Ya después fui teniendo mejor fluidez. ¿Cuál crees que tú es la importancia de conocer el quechua? Yo pienso que tiene la importancia igual que todas las lenguas originarias. Son la puerta de entrada a cosmovisiones, formas de entender nuestra realidad diversas que pueden plantear soluciones a problemáticas vigentes del medio ambiente, relaciones sociales, temas de conocimiento, de diálogo. Y es importante justamente acceder a este conocimiento y justamente las lenguas originarias son la entrada a poder construir, digamos, una sociedad intercultural y dialogante, ¿no? Claro, por ejemplo, a personas que tienen que trabajar en la sierra, qué mejor que aprender el quechua para, por ejemplo, con las comunidades, ¿no? Poder conversar en el mismo idioma y poder entenderse, ¿no? La pertinencia es importante por la zona geográfica y también algo ya que lo que se ha avanzado es que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a poder tener acceso a toda información en nuestras lenguas originarias. Pero el quechua tiene variantes. Correcto. Que tampoco que, por ejemplo, el quechua del Cusco, ¿lo puede entender alguien de Ancash, por ejemplo, que habla el quechua? Es parte de una familia lingüística, tenemos distintas variantes. A nivel general nos podemos entender, pero entre una variante y otra hay cierta disimilitud por algunos términos. Pero, por ejemplo, la población que tiene mayor cantidad de hablantes es la del quechua sureño, donde nos dividimos los hablantes del quechua chanca y el quechua Cusco Collao. Por ejemplo, ¿no? En el quechua Cusco Collao se dice, ¿no? Rimanchis, cuando decimos hablemos. Y en el quechua chanca decimos rimanchic. Ya. Un sonido al final distinto, ¿no? Y en términos generales nos podemos entender, yo diría un 90%, ¿no? Ya. ¿Y el quechua de Ancash, por ejemplo, yo sé que también hay? Ese es un poquito más complicado. Las investigaciones actuales presentan a que la variante más antigua de todas vendría a ser el quechua ancashino. Y por los años de evolución que tiene ha tenido mayor influencia y tiene mayores cambios de sonido y algunos términos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el quechua y el español? La construcción es totalmente distinto, ¿no es cierto? Sí. Para que nuestros televidentes puedan saber, por ejemplo, los verbos. La característica del quechua en general es que nosotros posicionamos el verbo al final. Por ejemplo, yo ayer comí, o sea, sería una traducción, ¿no? En vez de decir en español yo comí ayer. En el quechua posicionamos el verbo al final, tenemos una entonación grave que está en la penúltima sílaba de todas las palabras, en general de casi todas las palabras, y tendemos a utilizar la pronunciación en el quechua chanca de las 3 vocales, A, I y U. Tú cuando vienes a Lima a estudiar secundaria, ¿cómo empiezas con el tema de la interpretación? Estudias traducción. En realidad, yo les digo una aventura, estoy involucrado en esto recientemente, los últimos 7 años aproximadamente, a la par de mi formación universitaria. El quechua siempre fue parte de mí, fue parte de mi esencia, pero me fui involucrando, me fui dando cuenta a través de las redes sociales que había una corriente de posicionar el quechua y las lenguas originarias y de reivindicarlas. Yo como quechohablante me identifiqué con ello y dije, ¿por qué yo no también ser parte de eso? Y en un inicio empecé con una formación autodidacta, involucrándome en colectivos de enseñanza del quechua, colectivos de discusión, y posteriormente, recientemente en el año 2020, participé
14º, si no me equivoco, curso de traductores e intérpretes en lenguas originarias, del cual, digamos, ha terminado la promoción de ese año, ¿no? Claro, porque tú haces la interpretación simultánea, ¿no es cierto? Sí, yo... Porque tú has estado en el noticiero de aquí, del canal, en el sistema SAP. Y eso hay que explicarle al público qué cosa es. Sí, desde el año 2020 vengo participando en TV Perú. Inicié en el sistema SAP, que es una señal de audio alternativa que todos los ciudadanos pueden acceder. Es muy fácil, muchos de los televisores tienen en el control esta señal o una configuración básica en el teléfono. Y lo que se hace es poder transmitir la señal en vivo del noticiero central en quechua. Y hay un narrador, que en ese tiempo era yo, y está otro compañero, que nos narra todas las noticias de la edición central enteramente en quechua. Dime, es difícil, porque nosotros a veces hablamos podemos hablar muy rápido. Es como que yo estoy hablando en estos momentos y tú simultáneamente estás traduciendo al quechua. Es un reto, inicialmente es complicado, porque es procesar la información, reproducir en otra lengua, y el otro caso es la interpretación, transmitir la emoción de quien conduce, de quien narra la noticia, si es un accidente, si es una situación dramática, incluso impostar la voz si hay niños, es complicado un poco, ¿no? Pero con la práctica. Por ejemplo, en esa hora la concentración tienes máxima, ¿no? O sea, sí, está muy concentrado. Tenemos que estar atentos a las emociones y a todas las ocurrencias también que pasan en los programas en vivo, ¿no? Estar pendiente. Por ejemplo, si hay risas, ¿no? Te puedes reír también. Entonar la voz para hacer, digamos, amena la situación, ¿no? Bueno, claro, porque es que hay mucha gente que no sabe que hay ese sistema y no necesariamente debe ser un televisor muy moderno. Lo tienen creo que hace muchos años, entonces en el momento de audio es cambiar simplemente a SAP, ¿no es cierto? Correcto, es una configuración básica y creo que es una de las innovaciones que se tiene, al menos en la televisión nacional, que es ¿Qué tal la experiencia para ti? Bastante enriquecedora, al inicio muy difícil, pero es un espacio que personalmente me ha abierto muchas puertas a poder ejercer la interpretación simultánea en conferencias, en ponencias y a la par también abrirme campo para realizar otros trabajos de locución, etcétera, ¿no? Está aumentando el interés por el quechua, ¿no? Y eso es lo que yo estoy notando. Sí, en los últimos 20 años hay una corriente, hay una creciente demanda de la juventud principalmente de posicionar la lengua, muchos de conocer, no necesariamente de aprenderla como tal, sino de sentirse parte de la sociedad a través de la lengua, de la cultura andina a través de la lengua. Entonces, a nivel simbólico es un elemento muy importante que nos abre justamente distintos panoramas de entendimiento con nuestros hermanos quechohablantes y de otras lenguas originarias. Muy bien, Ever, vamos a regresar, vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Plano Detalle. Muy bien, seguimos en Plano Detalle, bueno, conversando sobre el quechua pues, y sus implicancias. Tú eres futuro antropólogo, estás haciendo tu tesis sobre lenguas originarias, la importancia. Sí. ¿Cómo te va? En realidad la tesis se enfoca en la enseñanza y difusión del quechua, principalmente en la representación de los jóvenes. Es un esfuerzo, yo tengo una deuda pendiente con la academia, con mi formación profesional, y estoy enfocado en eso un poco, y estas experiencias me nutren para entender un poco de la realidad. Me enfoco también en la enseñanza y difusión del quechua en la ciudad de Lima. ¿Y cómo ves que gente joven, ¿no? ¿Es la que quiere aprender? Hay un impulso importante, principalmente de la juventud, que busca acceder a las lenguas por distintas maneras, ya sea para el ejercicio profesional o también, como mencioné un poco anterior, poder identificarse como un elemento, digamos, característico de la sociedad peruana. O sea, la lengua, digamos, es una característica en la cual se menciona que en el país el quechua debería ser parte de todos nosotros y hay quienes aceptan ello, ¿no? Y además muchos de ellos tienen, por ejemplo, los abuelos que vienen de la sierra y hablaron quechua y a veces los nietos no saben, ¿no? Es importante lo que mencionas. En los trabajos que he podido hacer, muchos de los estudiantes tienen el interés de poder acercarse a esta comunicación intergeneracional. Claro. Hay que entender que hasta hace pocos años nosotros mismos los quechohablantes teníamos una vergüenza, no sé si decirlo, un desprecio de nuestra propia lengua, y nuestros propios padres no nos la enseñaban porque se consideraba que una lengua que no podía ser utilitaria como tal. Entonces hay generaciones en las cuales sus padres han sido quechohablantes, pero ellos no. Claro. Y hay una búsqueda por, digamos, retomar ese vínculo, ¿no? Se manifiesta con mayor incidencia en las mujeres, una población que viene reproduciendo también la lengua en ese sentido. No, está bien, es por el interés. Pero antes, ¿tú cómo vivías? Cuando mejor no hablar quechua porque preferías que de repente que no haya discriminación. ¿Tú llegaste a sentir eso o no? Personalmente no. Desde pequeño en la juventud siempre he tenido mecanismos de resiliencia ante eventos que podrían
ocurrir. Siempre he estado orgulloso de la lengua, pero siempre ha habido panoramas de dificultad o que alguien te puede identificar por ser quechohablante o pensar que alguien podría ser menos por mantener una lengua, ¿no? Personalmente no he tenido ni muchos problemas ni complejos al respecto, y en donde he podido, he buscado personas que pueda comunicarme con la lengua. Me gusta ir por la calle, ver a una persona y preguntarle de dónde es, si es de Cusco, Puno, Ayacucho, le hablo en quechua y trato de interactuar algo, ¿no?, pequeño, ¿no? No, y además tú por tus estudios, y yo ahí hablando un poco de historia, ¿cómo eran del Imperio Incaico? ¿Qué idioma hablaban? ¿Cómo hablaban? ¿Hablaban quechua o qué tipo de quechua hablaban los incas? Dentro del debate académico hay varias posturas. Las corrientes que tienen mayor aceptación hoy en la actualidad es que en el tiempo del incanato el idioma oficial de la población en general era el quechua. Pero se plantea pues que la élite incaica como casta, como grupo dominante, tenía una lengua particular que era el puquina, que es una derivación, una variante del aymara, que hoy ya es una lengua extinta, ¿no? ¿Y se conoce algo de las palabras porque no hay registro, salvo los quipus? Sí. No hay manera de conocerla. Hay investigaciones de toponimia, de poder ubicar las terminologías de algunos nombres, como Moquegua, por ejemplo, y muchos académicos plantean que estos lugares de los cuales no se le encuentra una significación en aymara, en quechua, podrían tener una base en el puquina. ¿Qué más? Había nombres todos los nombres que hay en el Perú, por ejemplo, departamentos, y hay cosas que, o sea, generalmente tiene, por ejemplo, Yanacocha, es laguna, creo que es negra, ¿no? Yurak es blanco, correcto, yo sé. correcto. ¿No es cierto? Hay cosas que tú puedes ir conociendo, pero hay una que no te suena para nada. Correcto. Entonces, pero lo importante de lo que mencionas sobre la terminología de los lugares, de los departamentos, en el quechua hay muchos. Lima está en quechua. ¿Es quechua también Lima? Lima viene del rímac, que es una variante, digamos, la derivación de Lima. Tiene una historia un poquito más amplia, ¿no? Ya. A los chalacos, comúnmente que se les menciona a las personas que son del Callao, viene del quechua, chalacos, que es quien trabaja con el maíz. Departamentos como Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Pucallpa. Ica, puede ser una voz por ahí, Pisco, o ciudades, tienen origen quechua, ¿no? Entonces, algo importante que mencionas es desmitificar la lejanía que podemos tener de nuestra lengua. Hoy en día, la Real Academia Española acepta dentro del uso del castellano cerca de 75 términos de origen quechua en la cotidianidad. Por ejemplo, anticucho, alimento comido. Todo lo que nosotros, algún día vamos a un kiosco en la esquina, nos dan nuestro desayuno y pedimos que nos aumenten. ¿Cómo lo pedimos? La yapa. También. Viene el quechua. Algunos términos un poquito más coloquiales como jato, jatear, viene el término jatos. La yaya. La yaya también de los abuelos, el dolor o algo más cotidiano. Una persona que está gordita siempre le decimos chicho, viene de preñar en quechua. Entonces tenemos muchas palabras o términos ya de productos, choclo o cosas, carpa, wincha, chicote, son de origen quechua. Oye, pero qué interesante, ¿no? En el trabajo en el cual tú te debes haber sorprendido, porque yo no sé ahora cómo estará, pero falta más libro y literatura en quechua, ¿no es cierto? Sí, es una corriente que se está impulsando. Es importante mencionar el trabajo que vienen haciendo egresados de Pronavec, de distintos institutos de generaciones anteriores en la producción literaria, investigación y académica con el quechua como intermediario. Entonces, hay una corriente vigente, hay un posicionamiento y también, de alguna manera, hay un impulso por parte del Estado que está teniendo respuesta en la ciudadanía. ¿Tú has trabajado también en cortometrajes, como locutor en quechua? Sí, he trabajado en locuciones de comerciales, en locución de algunos cuentos, y un trabajo importante que he tenido respecto a la locución, digamos, del quechua fue en poder grabar las audioguías completas del recorrido de la muestra temporal del lugar de la memoria, aquí en Lima, ¿no? Entonces, varios trabajos sí tenemos, en realidad, muy frecuentes, ¿no?, respecto al uso de la lengua. En el Ministerio de Cultura también han seguido ustedes formación, ¿no es cierto? Sí, como le comenté un poco, fui parte de la promoción del año 2020 del curso de traductores e intérpretes, donde nos formamos con hablantes de otras lenguas también, amazónicas, las lenguas andinas, y digamos, hoy por hoy es el único espacio de acreditación formal de traductores e intérpretes que tiene el país. Por ahí la Universidad de San Marcos estaba promocionando que próximamente se va a lanzar la formación de traducción e interpretación con mención en lenguas originarias. Esperemos que se dé. Claro, y además que más personas, porque yo creo que cuanto más se sepa, más idiomas uno sepa, es mucho mejor. Y imagínate, ahí son 48 lenguas originarias. Tienes ahí, por ejemplo, muchas que la gente ni conoce. El aymara es totalmente distinto al quechua y estamos de regiones cercanas. ¿Por qué?
¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué en Puno no se habla quechua, por ejemplo? Bueno, digamos, una situación un tanto más compleja respecto a la evolución de las sociedades, pero tienes disimilitudes, pero también tienes similitudes. El quechua Cusco Collao tiene mucha influencia de los sonidos o de las pronunciaciones de términos aymaras. Y las lenguas aras de las cuales se pertenece a la aymara se hablan aquí en la región de Lima. El cauqui y el jacaru, que son lenguas casi extintas, son familiares de esta variante, por ejemplo. Y geográficamente están muy distintas de Puno, por ejemplo. A mí, yo, por ejemplo, yo una vez escuché a unos que eran de nórdicos que les resultaba mucho más fácil el quechua a ellos. ¿Se parece? No conozco mucho sobre la estructura de la lengua, digamos, de los nórdicos, pero lo que sí es que es el aprendizaje de una lengua, quien domine otra lengua distinta a la formal, nos ayuda porque tenemos un universo vocálico más amplio. Por Podemos ejemplo, producir más sonidos. Por ejemplo, si sabes. Por ejemplo, puede ser hamka, y algunos pueden pronunciarlo como hanka o hanka, con unos sonidos distintos. Bueno, entonces, el árabe se pronuncia gutural. el árabe es una de las lenguas más completas en cuanto a su diversidad de sonidos y consonantes y vocales, por ejemplo, ¿no? Sí, así es, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Seguimos en Plano Detalle con Ever Villanueva. Bueno, háblame pues del noticiero. Es Ñujanchik. Ñujanchik, es correcto. Ya, está bien. ¿Qué significa? A ver, explícanos un poco. Significan todos nosotros, o de alguna manera decir a todos nosotros, porque en el quechua también tenemos un término un poquito excluyente, que es el ñujaico, que es solo nosotros, ¿no? Tenemos dos formas de mencionar. ¿Qué tal la experiencia de trabajar en ese programa? Que bueno, fue todo, yo creo que una novedad, ¿no? Que la televisión del Estado diera a conocer noticieros en quechua y aymara. Principalmente muy orgulloso de ser parte de un proyecto que le da respuesta a garantizar derechos lingüísticos a la ciudadanía en una de las lenguas más habladas. Y me da gusto también saber que tenemos otros programas como Jiwasanaka, Así Ayane, que se dan respuesta justamente a otras lenguas originarias. Somos un equipo de trabajo diverso y en la diversidad podemos generar un clima de organización para sacar un producto conjunto para la ciudadanía. Estamos en estos últimos meses tratando de generar contenido propio desde el interior del país, con las dificultades que esto representa, digamos, también, pero respondiendo a eso, que sea un canal bajo la perspectiva que tenemos en televisión pública para todos, ¿no? Claro, y además, ¿qué les dicen? Porque le deben escribir bastante. ¿Qué les piden, por ejemplo? En realidad, varias cosas, entre recomendaciones sobre contenidos, pero también estamos en una etapa donde hay bastante... No diría polémica, sino participación sobre el uso terminológico de algunos términos. Siempre hay consejos para decir por qué no utilizan esta manera, o esta variante o esta palabra sería mejor, y recogemos bastantes observaciones al respecto. Claro, porque a veces hay algunos que sí pasan, no, así no se pronuncia, pero es que hay variantes, o sea, no es tan rígido, ¿no? En realidad estamos en un momento de generar consensos, pero principalmente estamos en un momento de posicionar. Yo creería que mientras más se genere este contexto, nos va a abrir más espacios para lo teórico, académico, terminológico, lingüístico, que van a ser escenarios donde vamos a poder abordar. Estamos en una etapa inicial. ¿Y cómo ha sido la experiencia para ti? Porque ya una cosa es hacer la interpretación, traducción simultánea del noticiero, que en tu voz, y otra cosa es enfrentarte a la pantalla. Con muchos temores, también con mucha emoción. Entender un poco el lenguaje de cámaras, de producción, todo lo que hay detrás, el esfuerzo. Nosotros solos somos a quien nos ven, pero detrás hay un equipo de técnicos que están a full para que salga cualquier cosa. Porque están bien tempranitos ustedes. Correcto. Claro. Entonces es emocionante ser parte de esta experiencia televisiva y también una gran responsabilidad que uno lleva, porque al final representa el trabajo de sus compañeros. ¿Tú estás en un proyecto para generar inteligencia artificial? ¿O Digamos, así es, más o menos? Más o menos, es uno de los trabajos que en lo que estoy dando. Todavía no puedo dar mayor detalle sobre ello, pero me estoy involucrando en varios proyectos similares. También yo, de iniciativa propia, busco generar espacios, convenios o asociaciones, en realidad no organizaciones tan formales o convenios estructurados para aperturar cursos gratuitos para la ciudadanía. Es una forma en la cual yo dispongo de mis tiempos libres y enseñar lo poco que sé y así también aprender. ¿Los buscadores en la red dan toda la información o todavía falta
falta poder crear más contenido En realidad, en quechua? hay varios proyectos muy importantes, bueno, el más conocido es de la plataforma de búsqueda Google, que tienen un trabajo detrás muy esmerado. Es una inteligencia artificial que se nutre de las experiencias del usuario, ¿no? Claro. Entonces, como toda herramienta es mejorable, pero es un elemento de consulta muy importante, diría yo, y para situaciones básicas es muy funcional. Y ahora el chat GPS, que ahora todo el mundo lo está usando, también es alimentarlo, porque él utiliza lo que hay, ¿no es cierto? Correcto. Toda la información que uno le dé. Es importante, a mayor información en quechua, mayores datos van a poder proporcionar. Sí, la inteligencia artificial son escenarios nuevos que se están dando en toda nuestra realidad, en todos los campos. Hace poco, nada más, en la Universidad de San Marcos, en mi universidad, han sacado el proyecto de Iyari, que es una narradora de noticias en quechua, ¿no? Al cual la han terminado de programar y ya está en funcionamiento en la Facultad de Letras. Importante como el quechua es la cosmovisión andina, ¿no? Que no es igual. En pocas palabras, ¿tú cómo lo podrías, lo que se piensa en la sierra, los quechuahablantes, frente de repente a nosotros de Lima, que no entendemos, a veces no entendemos ciertas cosas? Un elemento importante es la fraternidad, el trabajo cooperativo, un clima de horizontalidad que nos vemos nuestros hermanos y como semejantes, al cual estamos llamados a ayudarnos, que es la reciprocidad, ¿no? Entonces, en realidad es parte ya de nuestra sociedad, no podemos decir que es propio solo de los Andes o solo de la región amazónica, etc. Ha ido ya fusionándose en nuestros días, pero es un elemento rescatable, porque esa reciprocidad no solo se da entre semejantes, entre seres humanos, sino con el medio ambiente, con el agua, con el viento, con la tierra. Entonces, es respeto a la naturaleza. Yo creo que eso lo puedo rescatar tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Correcto. No, ese respeto a los recursos. No se ve a la naturaleza como un recurso, sino uno como parte de la naturaleza que convive dentro de ese medio, ¿no? Los apus, que tienen también una importancia así destacable, ¿no es cierto? Correcto, deidades que rigen, digamos, o tienen una influencia sobre una extensión territorial y rigen, digamos, el sistema de vida, ¿no? El ciclo del agua, el clima, que hoy en día son elementos muy arraigados dentro de la cosmovisión andina y tienen aún pertinencia de hablar de ellos. Además de, tu tesis, que es mucho trabajo, la vas a presentar, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué te gustaría hacer con el quechua y poder difundirlo? Porque el quechua también se habla en varias regiones de Sudamérica, ¿no es cierto? Ecuador creo que también tiene. Somos 7 países, los cuales hablamos quechua. Perú es el que mayor cantidad tiene, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Y tenemos en Argentina también, y en la frontera con Perú hay comunidades quechohablantes en Brasil. Ya, pero ¿se pueden entender o son variantes muy...? Son variantes, pero a nivel... yo soy de los que defienden que a nivel general nos podemos entender a modo comunicativo, ¿no? En la escritura gramática, como todavía se están generando estándares, ahí la representación es un poquito más complicada. Y respecto a lo que me decías anteriormente, en los proyectos que tengo personalmente es retomar el trabajo de investigación, que es algo que en estos meses y años lo he dejado un poco, retomarlo, continuar entendiendo un poco este fenómeno del cual soy parte y quizás posteriormente orientarlo a proyectos sociales de ejecución en localidades del interior del país. Tengo un cuestionario que se llama Zoom de plano detalle y quiero que me digas un recuerdo de tu infancia. Cuando iba a pastear mis ganados y las canciones que me enseñaba mi bisabuela, que es con quien nos formó en casa, ¿no? ¿Cómo te describes en 3 adjetivos? Intrépido, aventurero y bastante coloquial, aunque a veces me veo muy formal. ¿Qué cualidades aprecias en una persona? El respeto, la empatía y la capacidad de salir de los problemas, de la resiliencia. ¿Qué persona te ha inspirado en la vida? Muchas personas, principalmente mis padres, mi familia al inicio y bueno, entre autores no podría destacar, solo son varias personas del entorno académico, social, que tengo mucha inspiración. Quizás. ¿Qué sueño tienes por cumplir? Por ejemplo, sobre el quechua. No sé si un sueño específico, pero me gustaría ser parte de un escenario donde podamos construir un país que nos toleremos y nos entendamos mejor. Ser parte de ese proceso en algún escenario, en algún momento. Muy bien, yo creo que ha sido realmente muy educativo, conocer y además la invitación para que te vean en el programa New Hanchik. Imaynaya wahujipanikuna, anchakusesan kaypikachkani, tukurunchik ñarimaynita,
Muy gustoso de estar aquí. Estamos terminando esta entrevista. Invitarle a todos a que puedan seguir nuestro noticiero en sus 2 ediciones, a las 5:30 de la mañana y a las 12:30 del mediodía, a través de la señal de TV Perú, Ñujanchik. Muy bien, así que también lo pueden ver en redes sociales. Gracias, Ever, por estar en el programa. Y seguimos con, bueno, hacemos una pausa, pero regresamos con Analí Gaspar para hablar más aquí en Plano Detalle.